Hola chicos, buen día. Continuando con el segmento de neonatología, el día de hoy vamos a ver urgencias quirúrgicas en el recién nacido. Es un tema en el cual no vienen muchas preguntas, pero que en los exámenes en AMI Salud siempre viene por lo menos una o dos, entonces ya estaríamos asegurando un par de preguntas conociendo este tema que es bastante pequeño, bastante rápido, pero les vamos a dar los puntos más importantes de algunas de estas urgencias quirúrgicas. Básicamente las urgencias quirúrgicas de recién nacido son por malformaciones a nivel del aparato digestivo, ¿ok? Y entre ellas tenemos la atresia de esófago. La atresia de esófago tiene una prevalencia de 2,5 por cada 10.000 nacimientos. Es una de las más frecuentes dentro de todas las malformaciones del aparato gastrointestinal. ¿Ok? El diagnóstico generalmente es prenatal, pero en caso se escape el diagnóstico prenatal debe hacerse durante la atención inmediata. Mientras estamos haciendo la atención del recién nacido, el pasaje de la sonda, ¿no? De una sonda nasogástrica hasta el estómago nos va a permitir hacer el diagnóstico. Obviamente en una atresia esofágica va a haber dificultad o simplemente no va a haber pasaje de la sonda. ¿Ok? En caso el diagnóstico no se hizo prenatal ni se hizo durante la atención inmediata, la clínica que va a desarrollar el niño es salivación excesiva o cialorrea. Si es que ya recibe alimentos, si es que le comenzaron a dar leche, va a presentar vómitos, ¿ok? O reflujo. Y también por consecuencia de estos vómitos o reflujo, signos de aspiración, ¿ok? Entonces, más que vómitos es reflujo, ¿ok? Pero bueno, vómitos o reflujo lo podemos considerar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través del estudio radiológico contrastado. ¿Ok? Y generalmente la atresia de esófago está asociada o tiene presencia de fístulas traqueosofágicas. ¿Ok? La atresia sola es bastante infrecuente, siempre está acompañada de fístulas traqueosofágicas. ¿Ok? Y siempre que tengamos una atresia de esófago hay que pensar en otras malformaciones o en otras patologías asociadas. Por ejemplo, es frecuente en niños con síndrome de Down, se va a asociar a otras malformaciones como la asociación Bacter, que son varias malformaciones juntas. ¿Ok? Otra cosa importante es que si es que no se hizo el diagnóstico prenatal, porque por ejemplo, o mejor dicho, en el diagnóstico prenatal se puede hacer por la presencia de polidramnios, ¿ok? O sea, podemos tener en la historia clínica perinatal antecedente polidramnios, justamente porque al haber la atresia esofágica, el recién nacido no degluta el líquido amniótico y por lo tanto este se va acumulando, ¿no? En la bolsa amniótica. Bien, entonces acá tenemos algunas imágenes de los diversos tipos de atresia de esófago. Ok, vemos ahí la atresia esofágica sin fístula, es bastante infrecuente, es un poco porcentaje, no es cero, pero es un poco porcentaje. Esta imagen es basada en un estudio que hicieron de las cuales fueron las presentaciones más frecuentes, ok, pero es poco frecuente la atresia esofágica sin fístula. La atresia esofágica con fístula proximal también es bastante infrecuente, y de esta imagen debemos recalcar, o al menos ustedes deben de saber porque les pueden preguntar, cuál de los tipos de atresia esofágica o de fístula tráqueo, cuál de los tipos de fístula traqueoesofágica es más frecuente en la atresia de esófago. Aquella que tiene fístula distal, ¿ok? La atresia esofágica con fístula distal es la más frecuente de los 5 tipos, ¿ok? Seguida por la atresia esofágica con fístula tanto proximal como distal. ¿Ok? Esas son las más frecuentes. La atresia esofágica con fístula distal, que en este estudio fue un 80% de casos, también se conoce como fístula tipo C o 3B. ¿Ok? Eso es lo que podrían tal vez preguntar. Y con ello podemos responder esta pregunta que viene en el ENAM 2013. Dice, recién nacido de parto domiciliario, con llanto inmediato e historia perinatal de polidramnio según ecografía. Entonces ya tenemos un antecedente en la evaluación prenatal que este niño tuvo polidramnios, que no es algo específico de atresia de esófago, ¿no? También puede ser de malformaciones del sistema nervioso central, pero ya por lo menos tenemos un dato. Además, es un recién nacido de parto domiciliario, por lo tanto no ha recibido los pasos de la atención inmediata y no hemos podido hacer el diagnóstico en ese momento, que es en la mayoría de los niños que se hace. ¿Ok? Bueno, dice que es traído por la madre por presentar vómitos inmediatos a la lactancia, o sea, vómitos lácteos, y lo más probable es que más que vómitos haya sido reflujo, o sea, recibe la leche y la regresa. ¿Ok?
Entonces me preguntan qué examen confirma su sospecha diagnóstica. Obviamente estamos sospechando de una atresia de esófago, entonces el examen que nos va a confirmar es una esofagografía, un estudio contrastado de esófago, ¿sí? Bien, otra urgencia quirúrgica gastrointestinal en los recién nacidos es la atresia duodenal. ¿Okay? El diagnóstico también generalmente es prenatal. La prevalencia es menor que la atresia esofágica, es de 1 por cada 10.000 nacimientos, ¿no? A diferencia de la atresia de esófago que vimos que era 2,5. Y la clínica, a diferencia de la atresia esofágica, sí cursa con vómitos biliosos. En el anterior, en la atresia esofágica, podríamos considerar los vómitos lácteos, ¿sí? Porque le damos leche, que es lo primero, y lo regresa. ¿Por qué? Porque esa leche no llega a estómago y a duodeno, ¿no? Entonces, para que pueda haber presencia de bilis. Entonces, esa es la principal diferencia entre atresia de esófago y atresia duodenal, que en la atresia duodenal los vómitos son biliosos y son precoces, ¿ok? El diagnóstico se confirma mediante una radiografía de abdomen simple, donde lo que vamos a ver es una imagen en doble burbuja, y deben ustedes de recordar que se asocia que la atresia duodenal, al igual que la atresia esofágica, se asocian a síndrome de Down. Pero aquí hay 3 cosas que deben de recordar en esta diapositiva. Y acuérdense de la D. Atresia duodenal tiene una D, ¿verdad? Entonces, la segunda D es que en la radiografía de abdomen la imagen de doble burbuja, la D de doble, ¿ok? Y que se asocia a síndrome de Down, D de Down, ¿ok? Entonces, atresia duodenal, doble burbuja, Down. ¿Okay? Esas son 3 cosas que deben de recordar, y la característica fundamental de los vómitos biliosos y precoces. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una imagen radiográfica de la doble burbuja que con la clínica y el ser un recién nacido obviamente ya nos orientan hacia una atresia duodenal. ¿Okay? Y con eso podemos responder un par de preguntas que tenemos de NAM. Recién nacido de parto normal, desde las 8 horas de edad, o sea, precoz, ¿no? Empieza con vómitos biliosos. Ya, si son vómitos biliosos, definitivamente no es una atresia esofágica, ¿ok? Puede ser una atresia de cualquier parte del intestino, ¿ok? Duodenal, yeyunal, ileal, en fin. Al examen tiene buen estado general, ¿ok? Y presenta distensión abdominal, probablemente porque haya una obstrucción a nivel del intestino, ¿sí? Entonces me dicen, el procedimiento prioritario para completar su evaluación es confirmar el diagnóstico, y el diagnóstico dijimos se confirma mediante una radiografía simple de abdomen, ¿ok? Una radiografía tóraco-abdominal de pie. Siguiente pregunta, recién nacido de 10 horas de vida, ¿ok? También precoz, presenta vómitos biliosos, ¿ok? Entonces es una atresia de cualquier parte del intestino, duodenal, yeyunal, ileal. Se le toma una radiografía simple de abdomen, que es con lo que buscamos confirmar el diagnóstico, y se observa imagen de doble burbuja, la D, ¿no? Atresia duodenal, doble burbuja, Down. Entonces, ¿qué diagnósticos plantearía a la cabeza una atresia duodenal, ¿no? La imagen de doble burbuja es característico de la atresia duodenal. Recién nacido que presenta vómitos biliosos y distensión abdominal progresiva, ¿ok? Entonces ya sabemos que eso es una obstrucción a nivel intestinal, que puede ser por una atresia o por cualquier otra causa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Atresia intestinal, ¿no? Aquí no me especifican que puede ser una atresia duodenal, yeyunal, ileal, pero en general el diagnóstico más probable es una atresia intestinal, ¿ok? Y la siguiente patología, que es más, un poquito más casi de los lactantes que de los neonatos, pero de todos modos por el tiempo de inicio lo vamos a considerar en la edad neonatal, es la estenosis hipertrófica del píloro. ¿Okay? Esta patología tiene una incidencia de 3 por cada 1000 nacimientos, o sea, es muchísimo más frecuente que las atresias tanto esofágica como duodenal. ¿Okay? Se ha visto en diversos estudios que la presentan con mayor frecuencia los recién nacidos varones de raza blanca y generalmente los primogénitos. Se ha visto que de 100 pacientes, un 15%, o sea, 15 de ellos, tienen una incidencia familiar, o sea, en la historia clínica hay antecedente de que algún familiar ha presentado también una estenosis hipertrófica del píloro. La etiología se desconoce, no se sabe la causa, ¿ok? Y por estos antecedentes familiares y por la edad de presentación se plantea un origen congénito.
Hay ciertos factores de riesgo que predisponen o que favorecerían una estenosis hipertrófica del píloro. Se ha visto que está asociado al uso de prostaglandina endovenosa y al uso de eritromicina en este grupo etario. ¿Ok? Y bueno, básicamente cuando se lleva a patología, cuando se ha visto en patología, lo que hay es una hiperplasia acompañada de la hipertrofia de la musculatura lisa desde el antro hacia el duodeno. ¿Ok? Entonces, la edad en presentación. Les van a presentar a ustedes el caso clínico típico, ¿no? Un recién nacido de 20 días, 21 días, más o menos es el promedio, ¿ok? Porque el inicio es a las 3 semanas aproximadamente. Se ha visto que en la mayoría de los casos, en la mayoría de pacientes es a las 3 semanas, puede ser un poco antes o puede ser un poco después, pero ese es el punto más o menos de corte. La clínica que presentan estos pacientes son vómitos lácteos inmediatamente luego de las tomas. El bebé lacta y a los minutos presenta los vómitos, ¿no? Obviamente del contenido lácteo, que son explosivos o proyectivos, ¿ok? Salen así disparados. Y efectivamente, si es que ustedes tienen la suerte de verlo en su internado de Suserum, es así como lo van a ver, ¿no? El bebé lacta y después de unos minutos sale disparada la leche, proyectada, ¿ok? Y después de estos vómitos, el bebé queda muy irritable, con un llanto vigoroso de hambre, ¿ok? Se queda hambriento. Clínicamente, al examen clínico, dependiendo, ¿no?, de la cantidad de vómitos, podemos evidenciar grados de deshidratación o de desnutrición, ¿no? Si es que este bebé nos lo traen, comenzó a los 20, 21 días, pero nos lo traen al mes o un poco más, ¿no? Entonces ya va a haber ciertos grados de desnutrición y de deshidratación también. En algunos casos, al examen físico del abdomen podemos palpar una masa a nivel epigástrico, conocida como la oliva pilórica, o cuando hacemos la inspección del abdomen, podemos ver las ondas peristálticas gástricas. ¿Ok? Si es que a estos bebés les hacemos un análisis de gases arteriales y unos electrolitos, vamos a encontrar que por los vómitos cursan con alcalosis metabólica hipoclorémica, hiponatrémica, con un hiperaldosteronismo que intenta compensar esta hiponatremia y con una tendencia a la hipocalemia, lo cual no es que haya potasio bajo, pero tienen tendencia, ¿ok? Y el diagnóstico, definitivamente, si es que ustedes lo sospechan, lo que tienen que solicitar es una ecografía abdominal. La ecografía abdominal es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo de una estenosis hipertrófica del píloro para poder enviarlo al cirujano. ¿Ok? Como toda patología, hay que plantearnos siempre un diagnóstico diferencial. En este caso, el diagnóstico diferencial va a ser con las atresias, tanto pilórica como duodenal. La atresia pilórica, ¿ok?, también puede cursar con vómitos lácteos precoces, ¿ok? La diferencia es que en la radiografía de abdomen vamos a ver una imagen de una única burbuja, lo cual no lo vamos a ver en la estenosis hipertrófica del píloro. Y bueno, en la atresia duodenal, la diferencia fundamental es que son vómitos biliosos, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico, ¿ok? El tratamiento definitivamente es quirúrgico. Estos niños van a pilorotomía, ¿ok? Pero también consideramos un tratamiento médico básicamente previo a la cirugía para compensar si es que el niño está deshidratado, lo hidratamos, y si es que hay trastornos hidroelectrolíticos muy marcados, también los corregimos. Pero el tratamiento es quirúrgico, una pilorotomía, ¿ok? Entonces, y bueno, y acá tenemos una imagen, ¿no?, del grosor del músculo pilórico antes de la cirugía y post cirugía, ¿no? Gracias a la pilorotomía. Y vamos a revisar entonces el caso clínico típico, que es como les vienen en los exámenes, ¿ok? Neonato de 28 días. Es traído a consulta porque hace 7 días, o sea, su proceso comenzó a los 21 días, que es más o menos el punto de corte. Dice, hace 7 días presentan vómitos alimentarios frecuentes, ¿no? Probablemente porque lacta, vomita, lacta, vomita. Al examen se encuentra sequedad de piel y mucosas, o sea, hay cierto grado de deshidratación leve, y se palpa una tumoración de 1,5 centímetros en mi abdomen superior, que va a venir a corresponder a la oliva pilórica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Por el tiempo de presentación, más o menos 20-21 días, por la clínica, vómitos alimentarios. A esta edad el niño no se alimenta con frijoles ni con arroz, es lácteos, ¿no? Entonces, en otras palabras, les están queriendo decir vómitos lácteos. Hay grado de deshidratación y más le dan el dato de la oliva pilórica. Esto es una estenosis hipertrófica del píloro o hipertrofia del píloro. ¿Okay? Entonces, dentro de las urgencias quirúrgicas del recién nacido, como ven, son básicamente 3 las que tienen que recordar. La atresia esofágica, ¿okay?
con sus características de antecedentes de polidramnios, que presenta cialorrea, que es básicamente el signo más característico, tos por la aspiración. Pueden presentar que la forma más frecuente es la atresia esofágica con fístula distal, que es la tipo 3B, ¿ok? Y que el diagnóstico se hace con un estudio contrastado de esófago, ¿ok? Dentro de la atresia duodenal deben de recordar que la clínica son vómitos biliosos precoces y obviamente como hay un grado de obstrucción, ¿no? Atresia, puede haber distensión abdominal. Que el diagnóstico es radiológico, la imagen de doble burbuja y que está asociado a niños con síndrome de Down, o sea, con mayor frecuencia se ve en este grupo de niños, ¿ok? Y la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Que es una patología que se presenta más o menos a las 3 semanas de vida, con vómitos lácteos, proyectivos, que el niño se queda con mucha hambre, por eso llora y llora, está irritable después de los vómitos, ¿ok? El diagnóstico es por ecografía y el tratamiento es quirúrgico de los tres, obviamente porque estamos viendo urgencias quirúrgicas del recién nacido. Ok, chicos, entonces es un tema bastante corto, pero que podemos salvar por lo menos un par de preguntas en los exámenes, que son importantes siempre son importantes esos puntos, ok. Entonces ya saben, cualquier pregunta al correo o a través del campus virtual. Gracias.